y algo que ahorita me llenaba todo lo que escuchaba, ¿no? Pero también me daba risa, ya hasta iba a decir, mejor hubiéramos puesto la tristeza profunda, la depresión, o mi nombre es melancolía, o no sé, ¿no? Pero es parte, ¿no? Es parte de una enfermedad que hoy me queda bien clara. Y fíjate, compañero, habla de un corazón agradecido, ¿no? Yo cuando llego a una agrupación, lo he mencionado varias veces, ¿no? Con una supuesta humildad. Y recuerdo que en aquella ocasión, cuando yo llego, tienen en la oficina, tienen los 12 pasos. Y entonces me preguntan que si yo ya he estado en otras agrupaciones. Y les contesto, yo ya estuve anexado 3 veces. 3 veces. Y yo eso que está escrito yo ya lo sé. Yo ya me lo sé. Y entonces, pues los alcohólicos te creen todo lo que les digas, ¿no? Ya los hechos ya es otra cosa. Y recuerdo que más adelante me dicen, ¿sabes qué? Vas a dar una junta de estudio sobre, no recuerdo qué paso, ¿verdad? En ese momento me dieron. Las juntas de estudio se hacían en la mañana a las 8, de 8 a 10. Y entonces fui yo bien emocionado, bien eufórico, pensando que ellos son los que necesitaban de mí, que por eso me estaban dando esa junta, para que yo les dijera cómo es, ¿no? Cuando me siento ahí, como siempre cuando abordo tribuna siento ese nerviosismo, pues inmediatamente me invade otra vez el nerviosismo, ¿no? Y pues uno se quiere manejar a través de la perfección, ¿no? De las palabras, yo buscaba en ese momento palabras, ¿no? Para poder llegar a los compañeros, a los anexados. Y entonces empiezo a leer el paso y mi mismo nerviosismo hace que yo me pierda en la lectura, porque estoy pensando en ese momento, cuando yo estoy leyendo, estoy pensando lo que les voy a decir y a la vez quiero leer. Y entonces cuando empiezo yo a hablar, pues hablo con mucho miedo, ¿no? Me tiemblan los labios y de repente me cierro y digo, pues ahora qué les voy a decir. Ya se me olvidó lo que traía para decírselos. Y entonces empiezan a compartir los compañeros, ¿no? Empiezan a compartir desde su silla, porque una junta de estudio así es, desde su silla, ¿no? A lo que van entendiendo, ¿no? Y entonces ellos me van dando la pauta para que yo también empiece a entrarle, ¿no? A compartir. Entonces se me abre la mente, ¿verdad? Y empiezo a hablar yo también, ¿no? Y al final, ¿verdad? Pues viene la parte, ¿verdad? De reconocer, pues que estaba yo mintiendo, ¿no? Que no era como yo lo había dicho, que yo ya me sabía los pasos y que yo ya les iba a decir cómo es. Porque lo tuve que hacer. Porque al pararme de esa junta, ¿verdad? Después con el padrino le tuve que decir, la verdad es que sí estuve en los grupos, pero pues nunca puse atención, no tenía ningún interés. Y la verdad es que yo no sé. No crean que fue así al otro día, porque uno empieza a racionar muchas cosas, ¿no? Y yo una persona que siempre está dudando de lo que le va a decir al padrino o a otra persona, ¿verdad? Porque es que si le digo, ¿qué va a decir, no? ¿Qué va a decir si le digo que le mentí, no? Entonces me quedo con eso y no me va a servir de nada. Entonces tuve que exponer mi enfermedad, tuve que exponer mi pensamiento y decirle, la verdad es que no sé. Y lejos de recibir una humillación o lejos de que en ese momento me haya regañado, ¿no? Pues no fue así.
en ese momento, ¿verdad? Me dijo, pues qué bueno que lo reconoces, ¿no? Qué bueno para ti que lo reconoces. Y entonces empecé, ¿verdad?, a tener un poco de humildad para poder aprender de los demás, ¿no? Ahorita que yo estaba ahí sentado y escuchaba la música allá afuera, ¿no? Me acordé rápido, me viajé, ¿no? Y me viajé a esa adolescencia cuando ya andaba en la droga, ¿no? Y andaba en la droga, ¿no? Siempre trayendo mis playeras negras, ¿no? Siempre, ¿no?, robando personalidades, imitando a los demás, ¿no? Ahorita me estaba acordando de eso. Cómo llegó a un grupo, cómo en determinado momento, ¿verdad? Cuando yo leo la vida de Bill, él habla cómo Dios lo utilizó, porque dice cuando está escribiendo los pasos, ¿no? Ya después de que los escribió. Porque si en ese momento él hubiera dudado, ¿verdad?, que Dios lo estaba guiando, que estaba guiando su mano y que estaba poniendo en su mente lo que estaba escribiendo, pues en ese momento él deja la pluma, ¿no? Pero en ese momento no hubo una duda, sino que hubo el dejarse guiar por Dios, y él relata después que parecía que su mano, ¿verdad?, la estaba dirigiendo Dios, porque él no entendía, ¿verdad?, no aceptaba que él podía tener una capacidad, ¿no?, para poder escribir esos 6 pasos que después se convirtieron en 12 pasos. Él lo relata ahí, ¿no? Y entonces, después yo escuchaba, ¿no?, que decían es que Bill fue un elegido por Dios para escribir el programa, ¿no? Y esa parte a mí me entró mucho en duda, ¿no? Porque yo pues no tenía una fe, no, o sea, para mí pues yo hablaba de Dios, pero no tenía una fe como tal, ¿no? Pero sin embargo esa duda no nada más era el que él lo haya hecho o no lo haya hecho, sino también el decir, no, o sea, ¿por qué un elegido? Dice, muchos son los escogidos, pocos los elegidos. Y cuando yo escuchaba en el grupo que decía, ¿no?, de 100 uno se va a quedar, ¿no? Y yo decía entre mí, cuando yo estaba sentado hasta atrás, yo decía, no, pues yo quiero ser ese uno, ¿no? Y yo creo que todos los demás pensaban de la misma manera, ¿no? Yo quiero ser ese uno. Pero yo pues me sentía inmerecedor, ¿no? Por eso mucho tiempo me vi pasar a mucha gente, ¿no? Decían, no, mira, ¿de cuáles quieres ser? ¿De qué tipo de alcohólicos quieres ser? De esos alcohólicos solamente vienen, toman café, ¿no? Se fuman su cigarro, le echan a la séptima, se paran, se van. ¿O quieres ser de esos alcohólicos que dejan un legado? ¿No? Y yo no entendía qué era la palabra legado, ¿no? Ya después lo entendí, ¿no? Pero me llenaba la euforia, me llenaba la emoción, y yo quiero ser de esos que dejan un legado, padrino. Ah, pues entonces hay que entrarle, ¿no? Hay que involucrarse. Pues inmediatamente yo siempre fui futurista, siempre pensando más adelante y más adelante, ¿no? Por eso yo cuando veía a los padrinos ya de años, ¿verdad? Luego los veía, los observaba, cómo venían vestidos, ¿no? Cómo hablaban. Me gustaba sentarme ahí a escuchar, ¿no? Cuando el padrino estaba hablando con ellos, yo los escuchaba y escuchaba sus palabras, y yo decía, pues me voy a robar sus palabras, ¿no? Me gusta esta frase que dice, me gusta esta palabra que dice, me la voy a robar, yo quiero también así hablar en la tribuna, yo quiero ser así. Y lo hacía, compañero, sí lo hacía, ¿no? Porque siempre, yo no tenía una personalidad definida, entonces siempre estaba robando la personalidad de todos. Y entonces cuando yo subía a tribuna, pues me robaba palabras, ¿no? Y cuando yo hablo de me robaba, porque ni siquiera, ¿verdad?, había experimentado y solamente estaba hablando, pero con un vacío dentro de mí. O sea, no podía sentir algo que yo no había vivido.
Hoy yo sí sé que solamente a través de experimentarlo es como puedo hablarlo y sentirlo. ¿Por qué? Porque lo revivo, ¿no? Revivo ese pasado, lo vuelvo a sentir, ¿verdad? Y ahorita hablaba, ¿no? Y si es sufrimiento y si es dolor, lo vuelvo a sentir y lo expulso, y quiere decir que todavía no lo he sanado, porque todavía se me cierra la garganta, todavía me trago las lágrimas para adentro, todavía, ¿verdad? Si quiero sacar una ira, todavía la reservo, ¿no? Porque todavía había ese prejuicio de decir, ¿qué van a decir? ¿No? Si yo ya estoy recuperado, ¿no? Ya entendí que la recuperación no es así, ¿no? Pero esa era mi personalidad falsa. Esa era mi personalidad, por eso empezaba yo a seguir imitando, robando personalidades dentro de la agrupación. Yo cuando escuchaba, ¿verdad? Fíjense, yo escuchaba a varios compañeros, ¿no? Y me llevaba al padrino, vente, vamos a ir a tal grupo que van a compartir, y vamos a compartir, y vente, vamos, ¿no? Entonces me llevaba y escuchaba yo, ¿no? Y luego me llevaba otro y escuchaba, ¿no? Y luego poníamos, me acuerdo, que llegó un padrino, ¿no? El primero que empezó a grabar los compact discs, estos que ahora ya están en internet, en YouTube. Él fue el primero que empezó a grabar los compact discs, ¿no? El padrino Richard, ¿no? De allá de México. Y entonces habló de esos discos, ¿verdad? Y nosotros ya habíamos escuchado al Pipos que hablaba, ¿no? Que es que ya están grabando, ¿no? Y yo decía, padrino, pues hay que ver dónde conseguimos esos discos, ¿no? Porque están buenos. O sea, en aquel tiempo todavía no se subía mucho, ¿verdad? No había en el internet. Y entonces recuerdo que fue el padrino en una ocasión, el padrino Richard, después le comentó, ¿verdad? Yo hasta ahí insistente con el padrino, ¿no? Antes de que se vaya, padrino, dígale que nos traiga unos discos, ¿no? Bien emocionado. Ya después regresó con el tiempo, no tardó mucho, y trajo unos discos, ¿no? Y empecé a escuchar a Raimundo Sosa, empecé a escuchar a Pipos, empecé a escuchar a José Ríos, empecé a escuchar al Gavilán, empecé a escuchar al Giro, y empecé a escuchar a varios de muchos años, ¿no? Y entonces entraba, ¿no? Oye, padrino, pero ¿por qué él dice esto? Y yo cuando me llevas allá y vamos, ¿por qué el otro dice esto? ¿No? Como que son versiones diferentes. Y entonces me decía, ¿verdad? Mira, cada uno tiene su esencia. Y otra vez no entiendo, ¿no? No entiendo. O sea, ¿qué es esencia, padrino? Dice, mira, cada uno va a hablar de cómo le fue en la feria, ¿no? Y algunos te lo van a decir. A lo mejor si tú lo oyes del que tiene 2 años, pues él te va a hablar de ese tiempo, cómo lo está viviendo. Y que tú lo oyes que ya tiene 27, 28 años, 30 años para arriba, pues te lo va a hablar de otra manera, cómo lo está viviendo, ¿no? Esa es la esencia es la experiencia, lo que él ha vivido, su vivencia, y lo va a llevar, ¿verdad? A través de un libro, ¿no? Lo va a empezar a leer, y entonces va a empezar a poder compaginar la literatura con su vida, ¿no? Y yo entendía, entonces, por eso aquel cuando fuimos decía, hablaba de esto y hablaba de esto, sí. Cada uno va en su tiempo, ¿no? Nomás que ahora ya hay unos como de 2, 3 años que ya quieren ir como en 38 años, cuando todavía hablan como si ya lo hubieran vivido, pero no lo han vivido, ¿no? Y entonces llega esa parte que yo entiendo, ¿verdad? Y me acuerdo, mira, me acuerdo que cuando yo escuchaba a Pipos y hablaba de literatura y me decía a mí, ¿no? Mira, hijo, te voy a recomendar un libro de la búsqueda, ¿no? Y me recomendó también otro libro que se llama El Sermón de la Montaña, y entonces yo en ese momento, ¿verdad? Pues yo andaba en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de la fe. Pues el primero que compré fue el de la búsqueda, ¿no? Y lo empecé a leer, No entendí ni madres, pero leí todo, ¿no? Así bien eufórico, ¿no? O sea, no sabía leer. Luego yo decía, es que saber leer es agarrar y empezar a leer. Dios, concédeme serenidad y para citar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Si así sé leer, padre, no, si sabes leer, pero no sabes comprender la literatura, que es muy diferente. No la sabes discernir, que es muy diferente. Entonces, mira,
yo entonces me acuerdo que también compré uno que se llamaba ¿Quién se robó mi queso? Y lo empecé a leer, no entendí ni madres, ¿no? Es que yo siempre leía como es como cuando estás viendo una película, ¿no? Que te tiene tan entretenido, tan metido, y dices, ya mejor adelántale, porque yo ya quiero ver el final, a ver en qué terminó esto, ¿no? El problema es que luego, ves el final y te defrauda y te frustra, y dices, no, pues no es el final que yo quería, ¿no? Y entonces así el libro, ¿no? De leer y luego adelantarme y llegar y decir, está madre, pero pues eso es lo que eso es lo que yo no quería, ¿no? Que yo quería encontrar, que me dieran la clave rápida, así como receta, ¿no? Así como la receta de las comidas, ¿no? Haces esto, le pones sal, le pones a calentar, le echas la cebolla, ¿no? Le echas los frijoles, lo dejas servir tanto tiempo y chin, ya se consumó, ¿no? Y ya quedó bien chingón, ¿no? Yo quería así, porque sí fui una persona muy racionalista, muy exigente, ¿verdad? Y como a mí me dijeron que todo lo cuestionara, pues yo todo lo cuestionaba, hasta en los libros. Yo quería rápido la solución, ¿no? Entonces, me dice, mira, para poder comprender y discernir la literatura, lo vas a hacer de esta manera. Primero lo vas a leer, ya sé que lo vas a leer rápido, ya me lo dijiste. Después lo vas a leer más lento. Y después te vas a ir deteniendo. O sea, yo pensaba que esa era la forma, la manera. No. Ya cuando empecé a leer el libro azul, lo empecé a leer rápido. O sea, yo lo leí rápido. En un día, en unas horas me lo chingué todo. Así. Después empecé a leer, ¿no? Pero yo pensaba que yo lo tenía que ir leyendo despacio. Y no es cierto. ¿Sabes por qué me empecé a detener? Porque empecé, ¿verdad?, a identificarme, ¿no? Cabrón, yo ya lo había leído, pero aquí no había identificado, ¿no?, que es un alcohólico. Ya lo leí. Después lo volví a leer. ¿Y qué crees? Que todavía no lo acabo de leer. ¿Por qué? Porque entonces fue cuando empecé, ¿verdad? Me decía, dice, son letras muertas y las cuales tú le vas a dar vida a través de tu propia experiencia. Entonces fue como empecé a leer despacio. Entonces empecé a leer la vida de Bill y me detuve. Y me detuve varias veces porque entonces empecé a analizar, a empezarlo a lo que me decía, ¿no? Lo tengo que empezar a comparar con mi vida. No es que yo sea BW, no, él tiene su vida, sí tiene la misma personalidad que yo, como alcohólico, pero él tiene sus vivencias, ¿no? Sus circunstancias, sus adversidades en la vida. Pero entonces empecé a leer y empezar a compararlo conmigo y entonces empezarlo a hablar en la tribuna. Empezaba yo a identificarme, empezaba yo a sentir, ¿no?, esas palabras que yo había leído, empezaba yo a sentir las palabras, lo que me decía la literatura, me empezaba a llegar a mí, empezaba a entrar, ¿no? Y entonces empezaba yo a tocar, ¿no? Y entonces cuando hablaba de que Bill había estado en un psiquiátrico, dije, vale madre, yo también estuve en un psiquiátrico, ¿no? Y empezaba a hablar de esos momentos cuando estuve minuciosamente, cómo fui viviendo esa estancia. Empezaba a hablar, ¿verdad?, cómo estaba yo minuciosamente en la calle, lo que había perdido, lo que había encontrado, lo que había abandonado. Y empezaba yo, ¿verdad?, y empezaba a encontrar ese reflejo y esa identificación con otro enfermo igual que yo. Y empezaba a hablar y a transmitir lo que yo sentía, ¿no? Y pude entender lo que decía el padrino, ¿no? Pude entender en ese momento, ¿no?, que los pasos no son como yo los pensaba, o sea, un paso por año y ya, no, sino los pasos, ¿verdad?, se van trabajando gradualmente. Dice el doctor Bob en el libro de los buenos veteranos, ¿no? Dice, a mí se me quitó la obsesión de beber
a los 2 años y medio, lo que a Bill fue momentáneo, ¿no? Entonces allá hay una diferencia, ¿no? Entre uno y el otro, ¿no? Y entonces también tuve que entender, ¿verdad? Que yo también no era un elegido, que también a mí me había ocurrido igual. Y entonces, el empezar, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Me decía el padrino, pero es que yo aquí ya me chuté este libro, ¿no? Y ya entendí lo que me estás diciendo, pero estaba agarrando un libro de motivación personal, de autoayuda, ¿no? Esos libros son los que estaba yo agarrando. Y me dice en ese momento, me para, me frena y me dice, ¿sabes qué? Pues yo te voy a sugerir que esos libros en este momento los hagas a un lado, ¿sí? Y empieces a meterte en los 12 pasos. Porque tú eres un enfermo emocional, eres un alcohólico, un drogadicto, esa literatura en este momento a ti no te va a servir. Mi mente, racionalizando rápido, dije, pinche padrino envidioso, ¿no? Como ya está viendo que tengo ese deseo de leer y estoy entendiendo, entonces él no quiere que yo lo rebase, porque ese era mi pensamiento. Siempre un pensamiento desafiante hacia los demás, ¿no? Y entonces, pero le hice caso al final de cuentas, ¿no? Y empecé a leer los 12 pasos. Y hasta el día de hoy, compañero, no los he podido terminar. Pero no de leer, de practicar. Y entonces comprendí lo que él me dijo. Pasaron los años, y entonces me acuerdo que fuimos a México, íbamos allá en el centro, ya en la noche, y me dice, allá hay una librería. Y le digo, y yo ya me quería regresar, le digo, ya vámonos, ¿no? Ya es bien tarde, ya está oscureciendo. Dice, no, vente, vamos a la librería. Y entonces nos cruzamos. Ese día me acuerdo que nos metimos a un café de chinos que está ahí a la puerta de la Arena México. Y entonces me dice, vente, vamos, ahorita nos vamos, al fin que todavía alcanzamos el camión. Entonces nos vimos, nos metimos a la librería y me dice, ¿te acuerdas un libro que me habías comentado? Y le digo, pues le he dicho un chingo, no sé cuál es. Bueno, no le decía así un chingo, le digo, le he dicho muchos, ¿cuál? Dice, pues un libro que te recomendó el Pipo. Digo, pues será, le digo, pues el de la búsqueda ya lo tengo, compré el sermón de la montaña, dice, ese. Entonces dice, vamos, dile al de la librería, ¿no? Y ya le dije, oiga, ¿tendrá el libro del sermón de la montaña? Y dice, pues es que hay varios, a ver de qué escritor. Le digo, que me ponga ahí. Ya ves que cuando uno está así, sí le pide a Dios, dame para el foto, ¿no? Y D.M. Fox se llama. Y sí lo tengo. Va y lo saca, lo busca y ya me gusta. Y le dice, bueno, ¿cuánto cuesta? No, pues tanto. Aquí está. Vámonos. Entonces yo me quedo así, ¿no? ¿Y ese qué es? Pues lo compró para usted, ¿no? Dice, no, ese es para ti. Acuérdate que en algún momento yo te dije que esa literatura, no, en ese momento no era tu tiempo para leerla, ¿no? Tenías que primero ver tu enfermedad. Dice, pero sí es el tiempo. Entonces, léelo. Hasta la fecha no lo he leído todo. Es una persona que tengo varios libros ahí en la casa y algunos los compro y los dejo ahí. Y los compro y los dejo ahí. Tengo varios libros nuevos que los dejo ahí, ¿no? Nada más lo que sí hago es quitarles el papelito y hojearlos que traigan letras, porque hay veces que te venden libros en blanco, ¿no? No, es que también están cabrones. Hasta como una vez que voy a México, andaba yo vendiendo disco pirata, entonces yo los quemaba, los discos, ¿no? de películas y música, y entonces en aquella ocasión voy allá a Tepito, y bien pinche eufórico, porque me estaba yendo bien, agarro y dame 2 cajas, sí, vámonos.
Y ya directo a la central, y ya llego a la casa y bien emocionado, ya voy a empezar y que abro, y puta, pinches discos todos rayados. Entonces eso me enseñó, ¿no? Y sí, y te digo, no lo he leído, ¿no? Porque el Sermón de la Montaña está cabrón, ¿no? Cuando empecé a leer el Sermón de la Montaña, decía, no, es que está cabrón, yo iba en la búsqueda de Dios, pero ya me di cuenta que para encontrarlo está cabrón, ¿no? Practicar todo esto sí está, no, mejor me regreso a mis 12 pasos, ¿no? Entonces, yo me consideraba una persona, siempre fui muy precoz, ¿no? Siempre me adelanté a mis tiempos, siempre quise vivir lo que no me correspondía a mi edad, ¿no? Y siempre juntándome con gente más grande que yo, ¿no? Para mí los que eran menores eran pendejos, entonces yo siempre buscaba a los mayores, ¿no? Siempre imitando esa personalidad, vuelvo a repetir, ¿no? Y lo mismo dicen los alcohólicos, ¿no? Queriendo imitar, queriendo avanzar rápido, ¿no? Y entonces, ya muy supuesto fortalecido, ¿no? Y siempre el agradecimiento hacia Dios, pero ¿sabes? Nuevamente, ¿verdad? Hacia las cosas mundanas, ¿no? Hacia las cosas mundanas. Fue lo primero que yo, aparte de ir a dejar de drogarme y alcoholizarme, fue lo primero que yo fui a buscar a un grupo también, ¿no? Hoy entiendo que uno dentro del programa lo dice ahí, ¿no? Va uno en busca del poder y del prestigio, ¿no? Y el poder es tener más que los demás, y el prestigio es sentirse más que los demás. Y así yo estaba en esa búsqueda, ¿no? Querer tener más, ¿no? Querer tener una casa, querer tener un carro, querer tener muebles, querer traer dinero como los demás, ¿no? En la bolsa, no sentirme miserable, vacío, pero vacío de los bolsillos, cabrón, no del espíritu, sino de los bolsillos, ¿no? Y nada más viendo al padrino cuando llegaban las visitas y empezaba la familia a dar los pagos, y decía, no manches, ya cuánto lleva, ¿no? Así como con ganas de decirle, pues presta una feria de ahí, ¿no? O sea, como la pinche enfermedad en ese momento estaba actuando, pero yo no me daba cuenta de eso. Y así me la pasé por muchos años, siempre en esa búsqueda. Y cuando dicen, ¿verdad?, que cuando uno toca un fondo allá afuera, ¿no? Pero un supuesto fondo. Sí, porque cuando yo andaba drogado, alcoholizado y andaba en mis desmadres, pues no estaba sufriendo, ¿no? Andaba bien pinche alegre, ¿no? Y si no llegaba a la casa y me la pasaba tomando en la calle, pues no estaba sufriendo. Porque el pinche alcohol no me faltaba. Siempre había un alma caritativa que dijera, no traes, no, pues yo lo pongo, ahí te va, ¿no? Y ahorita no lo chingamos. Siempre, nunca faltaba alguien que llegara a la esquina y ¿qué onda? Saca una mona, no, pues no traigo, va, yo te la voy a invitar, y sacaba el pinche frasco, ¿no? Y se la ponte. Con todas esas rolas me acuerdo porque yo pondeaba mucho, ¿no? Y luego estaba yo, siempre había un pinche, ¿quién te invitara? No, yo cuando fui a un pinche, en aquel tiempo le llamaban cabaret, ¿no? Pinche cabaret, estaba yo chavo y me llevaron unas personas más grandes que yo, y ¿a poco creen que yo estaba ahí sufriendo? Mi madre la estaba gozando, ¿no? Y más que era de gratis porque me estaban invitando, ¿no? Y uno dice, no, es que yo en el alcohol y en la droga sufrí. No, ni madres. Cuando a mí me decían, no, es que con la coca te vas a entablar, güey, ya no se te va a subir la peda. Eso ya fue los últimos 2 años, de esos 14 que anduve alcoholizándome y drogándome, ¿no?
Y entonces, fíjate, nunca falta un pinche alma caritativa y me topo con unos güeyes que la venden, ¿no? Y yo entraba y pues como una mesa como esas, le decían, sacaban la pinche droga y la ponían ahí y sírvete, güey. Ah, cabrón, sí, adelante. No, me decían 2, 3 veces, y no estaba sufriendo, no estaba llorando, ay, mi familia, ¿no? En ese tiempo ya estaba mi esposa, ya estaba una hija, ay, mi esposa nada más, y mi esposa, o mi madre, ¿qué estará pensando ahorita si me viene? No, ni madre, yo estaba a todo lo que da, ¿no? O sea, a mí, para mí si llovía, no era como, ay, está lloviendo, no, si lloviera más chingón. Porque me ponía en la pinche marquesina, ¿no? La marquesina. Y ahí nos poníamos y nos pegábamos a la pared y nos poníamos ahí con la pinche mona, con la cerveza y empezábamos a alucinar y nos poníamos, ¿no? Risa y la chingada. Y no estaba sufriendo porque estaba lloviendo. Ahora ya la hago de a pedo, es que está lloviendo y me voy a enlodar los zapatos, ¿no? O me voy a bajar del carro y me voy a mojar y no traigo ni una sombrilla con qué cubrirme, o no. Y en aquel tiempo no la sufría, hasta me gustaba que lloviera, ¿no? Y si había calor, hasta me gustaba que hubiera calor, ¿no? ¿Por qué? Porque el calor era para las cervezas, el frío era para el alcohol, entonces, y la lluvia era para drogarse, entonces, pues no había pinche sufrimiento, ¿no? Y andaba de un lado para otro, me valía madre. Y si mi jefa no me dejaba entrar a la casa, pues yo andaba drogándome y alcoholizándome y siempre había un pinche refugio a donde estar. O sea, el pinche alcohólico es habilidoso, ¿no? Sí, es bueno el güey para vivir en la calle, ¿no? Y más cuando te topas y haces la unidad con otros, porque uno allá afuera se hace la unidad, aquí ya hasta se quiere ir uno a qué razón, pero allá afuera la pinche unidad está todo lo que da y espérate, güey, ¿dónde vas? Es que ya me voy porque quería llegar a... chingue su madre, ahorita nos vamos, es más, hasta te acompaño, no, ni madres, no, está bien, entonces me quedo, ¿no? Pero pues ponle para la otra, ¿no? Pues siquiera para que ya se va a acabar esta antes de que cierren la tienda, o quieres que vayamos hasta allá, no, ahorita, ¿no? Vamos de una vez, y no era una, eran 2, 3 cervezas, ¿no? Y ya teníamos para seguirle, y se amanecía, cabrón. 3, 4 de la mañana, ¿no? ¿Cuál te acompaño, cabrón? Si cada quien, como veía, llegaba a su casa, cabrón, ¿no? Ahí sí reforzaba la tradición a toda madre, el bienestar común, ¿no? El bienestar común entre la banda era lo primordial, cabrón, ¿no? Y entonces, el vivir eso, cabrón, pues yo llego a un grupo y me siento como que vale madre, yo soy muy pendejo, a mí háblenme de droga, a mí háblenme de esto, háblenme del otro, pero pues no me sentía capaz, y no porque esté la compañera, no me sentía capaz ni de coordinar, ¿no? O sea, a mí yo fui guía espiritual en el movimiento donde estábamos y me decían, ¿sabes qué, padrino? Pues hay que hacer la cadena. Y yo decía, vale madre, en primera estoy en un lugar donde no me gusta porque yo no tolero a las mujeres, ¿no? Digo, en segunda, ¿yo qué chingados voy a decir ahí? ¿No? Y entonces, ¿sabes qué? Fíjate, agarré y le dije, ¿sabes qué? ¿Qué te parece, padrino, si me pones aquí lo que tengo que hablar? Pero también te voy a pedir un favor, ¿no? Ahí sí le baja uno cuando ocupa. Te pones al lado de mí y entonces tú me vas haciendo la seña cuando termine y tenga que volver a comenzar la otra frase. Y ahí lo traía el padrino, ¿no? En las cadenas, ¿no? Y estaba ahí, yo le decía de adentro, así le hacía, pues los otros pues, con los ojos cerrados, yo le decía, ¿qué sigue? Y ya él me decía, y así, y la chingada. Y entonces empezaba yo a perder esos miedos, ¿no? Empezaba yo a entrarle al servicio, ¿no? Así como cuando, fíjate cómo me enseñaba hasta de la tribuna, ¿no? Porque todo tuve que aprender. Me decían, ¿sabes qué? Yo le decía a un padrino, ¿no? Oye,
y yo cuando subo a la tribuna me pongo bien pinche nervioso, siento las miradas de todos así como ahorita y me paniqueo y quisiera consumirme para adentro, cabrón, ¿no? Me voy haciendo así chiquito, hijo de su pinche madre, ¿no? Y entonces me dice, mira, te voy a dar un tip, cuando subas a la tribuna, busca un punto fijo, y no voltees a ver a nadie, solamente el punto fijo. La bronca es que luego agarraba de punto fijo a un compañero y pensaba el compañero que ya le estaba poniendo una putiza, ¿no? Y luego lo que hacía era pararse y se iba, decía, no, este güey ya me está poniendo una putiza, ¿no? Me está hablando de mí en todo momento, ¿no? Pero eso me sirvió, o sea, me sirvió para que yo perdiera el miedo y empezara a poder hablar y no perderme. Al final de cuentas, no es que yo buscara, ¿verdad? Después lo entendí, no es que yo buscara